Hola, hoy quiero hablar acerca de cómo hacer tus stenciles. Es una pregunta que me han hecho bastante a raíz de que hemos hecho varios papeles para scrapbook, así es que quédate conmigo y suscríbete a mi canal. Hace un tiempo habíamos hecho papeles como estos que son de patrón. Estos papeles los habíamos hecho con stenciles que podían ser, por ejemplo, como este, donde se ve claramente un patrón repetitivo. Eso quiere decir que, por ejemplo, mira, tienes las bolitas intercaladas las siguientes y así. Entonces la pregunta era, ¿no? Para quien no tiene un stencil como este, ¿no? ¿Cómo podemos hacer? Y te doy dos opciones que para mí sirven mucho. Lógicamente existen más, pero para mí hay dos opciones que me sirven un montón. La primera sería, y la que más me gusta de todas, es esta: coger una hoja de acetato. ¿Ves? Estos plásticos que son así transparentes para encuadernar fotocopias. La verdad es que la venden en muchas papelerías. Y con este acetato podemos hacer un muy buen stencil que nos va a durar prácticamente toda la vida. Y luego lo siguiente sería pues utilizar pedacitos de cartulina, ¿no? Que nos sobren de trabajos para hacer también stenciles. Estos duran menos tiempo, pero de acuerdo a lo que vayamos a hacer, pues a lo mejor nos sale más a cuenta hacerlo de cartulina más fácil y rápido que no de acetato, ¿sí? Voy a trabajar yo ahora con el de acetato, que me parece que es el más duradero para trabajar. Para el ejemplo que voy a hacer ahora del stencil de bolitas, mira, he cogido este pedazo de acetato muy pequeñito y vamos a hacer un stencil así pequeño. ¿Y por qué? Porque las perforaciones en este caso las voy a hacer con mi perforador. Mi perforador solamente puede perforar a esta distancia, ¿sí? No puedo meter un papel más allá de esta distancia, y es lo que a ti también te puede pasar con tu perforador. Entonces lo que vamos a hacer son stenciles más bien así alargaditos, donde vamos a tener que trabajar de a pocos. Tú lo puedes hacer mucho más largo, lógicamente. Yo ahora solamente estoy haciendo un ejemplo. Pero la idea es que tú puedas hacer un stencil así alargado y que lo vayas moviendo por tu trabajo para ir avanzando. Y entonces, en este caso que se trata de hacer puntitos, bolitas, voy a guiarme con este cuadrillé que tengo aquí abajo, y con un rotulador voy a marcar dónde pueden ir los puntitos. Voy a intentar que se vea lo más posible, pero en principio no es que se vea mucho, pero ahora sí lo vas a ver cuando ponga los puntitos. Mira, voy a poner, por ejemplo, un puntito aquí, otro aquí, otro aquí. ¿Sí? Como para hacer las perforaciones. También yo podría decir que quiero las perforaciones más espaciadas. Por ejemplo, pongo un puntito aquí y otro aquí. Uno aquí y otro aquí. ¡Ay! Me he equivocado, es aquí. Uno aquí y otro aquí. ¿Vale? Y es ahí, en la zona donde pongo los puntitos, que al final voy a perforar. Este, por si acaso, es un rotulador indeleble, ¿sí? Que te va a ayudar justamente para que quede marcado y que puedas por ahí recortar. Entonces simplemente voy a colocar el sacabocado ahí donde está el puntito y voy a presionar, y ahí se corta el punto, ¿sí? Y ahí me deja, no sé si se logra ver ahí creo que se ve el agujerito, ¿sí? Y así voy a seguir trabajando y retirando todos. Mira, así es que ya hice todas las perforaciones. A ver si logro que se vean. Ahí me parece que se ven, ¿sí? ¿Ves? Ya hice todas las perforaciones. Y lo que voy a hacer ahora es ponerlo sobre papel y lo vamos a probar.
Entonces sí, fui haciendo agujeritos encima de los puntitos que había pintado. Voy a probar con la tinta y mira, le doy así con el dober. Tú lo puedes hacer, acuérdate, con una esponjita, como ya te enseñé en otro vídeo. Y de esta forma tendrías ya los puntitos, ¿vale? Ya sería cuestión simplemente de que vuelves a poner así encima de los puntitos, lo cuadras y pintas los otros, ¿vale? Y así tendrías pues más puntitos. Otra opción para hacerte esténciles podría ser, por ejemplo, ir cortando con tus troqueladoras, que estas se consiguen a muy buen precio y en muchos sitios. Y podrías, por ejemplo, tendrías que ir cortando, por ejemplo, una florecita por aquí, a ver que la corto, aquí, y luego cortar, por ejemplo, otra por aquí. Vamos a ver de medir más o menos ahí, ¿vale? ¿Sí? Y hacerte otra, por ejemplo, de este lado. Ahí, ¿ves? Y así te vas haciendo como un intercalado de florecitas. Luego, esto mismo tú lo pones sobre papel. Lo he hecho sobre cartulina, tú lo puedes hacer sobre acetato, pero es que de esta forma se va a ver mucho mejor. Y mira, lo pones sobre el papel y nuevamente vamos a entintar para que veas que bien funciona. ¿Ves? Me pongo por aquí. Voy a entintar así, pero porque estamos rápidos, es para probarlo simplemente, ¿vale? Y entonces cuando levantas tienes tus florecitas, ¿vale? Entonces esta sería otra forma de crearte un stencil, y yo te aconsejo hacerte tiras bastante así, y esta se me rompió, bastante así más larga, ¿sí? De tal forma que puedas coger todo un pedazo de papel y luego esa tira la vas moviendo por el papel y vas haciendo más florecitas. ¿Ves? Por ejemplo, yo ya puse estas, pues a lo mejor me muevo por aquí, ahí, ¿no? Y hago más florecitas. Mira, una y otra, ¿ves? Y así van quedando las florecitas, ¿vale? Otra opción que quiero mostrarte es que si tú tienes esténciles grandes, también los puedes usar. Hay detalles como, por ejemplo, mira, estas flores que son más chiquititas, que puedes usar para hacerte tus papeles, o como aquí, ¿sabes? Que hay estas hojitas, ¿sí? Y con diseños así pequeños puedes hacerte unos lindos papeles. Quiero mostrarte también otros esténciles que yo he hecho, y en este caso, mira, yo me hice en un papel cuadriculado una cuadrícula de dónde debían ir las flores, y también hice unas flores, unos tréboles y unas hojitas para las flores. Esto de aquí fue para hacer una camiseta pintada y la hice con los esténciles que hice yo misma. Entonces esto de aquí lo traduje en esto que viene a ser ya el stencil, ¿sí? Marqué dónde debían ir las flores y recorté las flores. Para recortar las flores lo único que necesitas es un X-Acto o un cúter, y simplemente vas pasando por alrededor de las flores y vas recortando. Esto te sirve para cualquier forma de stencil que tú quieras hacer. Primero haces el dibujo con el rotulador permanente y luego simplemente vas a recortar con tu cúter o tu X-Acto. En este caso lo que hice fue poner estas flores, y además me hice unos stenciles pequeñitos, ¿sí? Que eran el de los tréboles, viste que aquí hay un trébol, ¿sí? Y también en lugar de las hojitas, en este caso va más o menos así, y de cada hojita pues yo le iba poniendo, perdón, con cada flor yo iba poniendo así las hojitas, ¿vale? Y luego también me hice otro mini stencil de lo que es la bolita, a ver si te lo muestro aquí, la bolita del centro de la flor. Y en este caso
hice una camiseta, pero muy bien se puede transformar esto en un muy bonito papel para scrapbook, con las flores, las hojitas, los tréboles que van en cada uno, ¿no? Como este, ¿sí? Y luego el centro de la flor pintado de otro color. Siguiendo esta misma idea, tengo el stencil que hice para la camiseta con plumas. Y entonces este diseño lo puedes encontrar tanto como el otro en donde están esas camisetas. Voy a ver de dejarte los links por si te interesa hacerte stenciles de estos diseños. Y simplemente lo que hice fue cogí el diseño, puse el acetato encima y luego con un rotulador permanente fui trazando todo el dibujo para luego calarlo, o sea, recortarlo con el perfecto, ¿sí? De esta forma te queda un stencil que te puede servir para muchos trabajos. En el caso de que tú quieras hacer, por ejemplo, un papel con este tipo de diseño que son más grandes, lo único que tienes que hacer es, por ejemplo, pones una primera posición y pones ahí el diseño. Y luego, una vez que lo vas pintando, luego simplemente mueves tu papel, mueves tu stencil encima del papel y vas colocando, en este caso las plumas, así por ejemplo en otra posición. A veces no importa que se sobrepongan, dependiendo del efecto que quieras lograr, pues no importaría mucho que se sobrepongan. Podrías poner primero una especie como de capa donde algunas se sobreponen y otras no, y quedaría muy chulo también si lo haces así todo como transparentoso, ¿no? Y podrías tener un papel, por ejemplo, así de plumas, muy chulo para decorar en un ratito. Y por eso es que te sale bien hacerlo con acetato, porque la cartulina después de un tiempo tiende a deteriorarse o romperse. En cambio el acetato es mucho más resistente y duradero y puedes tener un stencil casi para toda la vida. En el caso de querer hacer otras formas de stenciles, por ejemplo, mira, tengo esta que tiene aquí cuadraditos, la de las bolitas ya lo hemos hecho, y el de los cuadraditos, por ejemplo, puedes tener un cortante en forma de cuadradito, y lo único que vas a hacer es crearte una tira e ir cortando con tu cortador cuadraditos intercalados. En el caso, por ejemplo, de estas rayas, todavía más fácil, porque vas a hacerle las marcas a tu acetato y luego lo vas a cortar con la regla y un perfecto de esta forma para crear los agujeros. Como ves, es prácticamente infinita la variedad de stenciles que te puedes hacer tú misma en casa, simplemente teniendo cortadores, un sacabocado o simplemente teniendo un perfecto. Así es que no dejes de hacerte tus propios stenciles que te van a durar prácticamente toda la vida. Ya sabes que puedes dejarme todas tus preguntas abajo de este mismo vídeo. Déjame tus preguntas, tus comentarios, porque así seguimos haciendo vídeos interesantes de cosas que necesitas saber. Y no dejes de suscribirte a mi Facebook, a mi Twitter, a mi Google+, al Pinterest y sigue con nosotros. Espero que este proyecto te haya gustado. Márcalo como tu favorito y con un me gusta, suscríbete a nuestro canal, síguenos por Facebook, Twitter y Google+, y haz clic en estas imágenes para ver más vídeos. Nos vemos muy pronto. Adiós.